¿Puedes grabar, por favor? Ahí puse empezar a grabar. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, la pregunta 1, listado 4 dice: la figura muestra un cilindro que contiene un volumen de 0.4 milímetros al cubo de oxígeno. Este es su constante universal. Y la presión absoluta inicial del estanque es de P1, 200 bar. La temperatura permanece invariable a 20 grados Celsius. Eso quiere decir que es isotérmico el sistema. Entonces, el flujo máximo hacia afuera es de 0,1 kilogramos partido segundo y se mantiene constante en el tiempo. Calcule la masa M y la densidad del oxígeno en el estanque habiendo transcurrido un tiempo de 2 minutos de la condición inicial. Entonces aquí tenemos el sistema, solamente sale un flujo hacia afuera. No entra ningún flujo hacia adentro. Bien. Entonces aquí tenemos los datos y nos pregunta la masa y la densidad final a un tiempo de 2 minutos. Entonces, sabemos que por el principio de la conservación de la masa, la transferencia neta de masa hacia dentro de un volumen de control o hacia afuera de este durante un intervalo delta t es igual al cambio neto aumento o disminución, lo cual sería este factor, o sea, del lado izquierdo, que está dentro de este volumen en transcurso de delta t. O sea, es decir que esta variación es igual al flujo másico que entra menos el flujo másico que sale. En este caso, como solamente sale, la masa que entra es 0 y la masa que sale es igual, perdón, el flujo másico que sale es 0,1 kilogramos partido segundo. Y entonces se hacen las transformaciones correspondientes y nos queda esta fórmula. Ya sabemos el flujo másico inicial, cuál correspondería, no, perdón, la masa inicial no lo sabemos, hay que calcularlo, y el flujo másico sí lo sabemos, que es 0,1, que está aquí. Ah, bueno, el delta t que serían los 2 segundos, perdón, los 2 minutos, lo cual sería 120 segundos. Entonces, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, por lo tanto la masa inicial es igual a la densidad inicial por el volumen inicial. Y también sabemos que como es un proceso isotérmico, la densidad inicial va a ser igual a la presión inicial partido la constante por la temperatura en Kelvin. Entonces eso multiplicado por el volumen, que es 0,4 metros al cubo, que eso no cambia porque es un estanque, entonces reemplazamos los datos, nos da que la masa inicial de 105 kilogramos. Entonces, reemplazando los datos en esta fórmula, nos queda que la masa final es igual a 105 kilogramos menos el flujo másico, que es 0,1 por los 120 segundos. Por lo tanto, nos da que la masa final es 93 kilogramos. Y para la densidad final, sabemos, ¿cierto?, que es igual a la masa final partido el volumen, que no cambia. Entonces sería 93 kilogramos partido 0,4 metros al cubo, y nos da que es igual a 235 kilogramos partido metro al cubo. Es súper cortito este. Y en la 2, quiero dar indicio de la 2, un poquito. Para el problema 2, son los mismos datos, pero en vez de flujo másico, nos dan el caudal volumétrico, que si no me equivoco era de 50 litros partido en minutos. Ya, en este caso piden la masa y la presión final en 10 minutos. Conté igual de 10 minutos. Entonces, se hace básicamente el mismo procedimiento. Se sabe que la densidad, la variación en cierto tiempo es igual a menos el flujo que sale. Ya en este caso, este dato no lo sabemos. Por lo tanto, se va a tener que ocupar la relación, la otra relación que se sabe que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área. Y esto es lo mismo que decir la densidad por el caudal. Entonces, con este dato se sabe y se debe calcular la densidad. Entonces, y también tenemos que usar la relación de la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, esta relación se reemplaza aquí.
Y también vamos a reemplazar esta parte. Ya, entonces, bueno, aquí se aplican la propiedad de la integral y del logaritmo natural. Y les debería quedar algo así, por la densidad inicial. Y ahí como es lo mismo, este es un proceso isotérmico, por lo tanto la densidad inicial es igual a la presión inicial partido RT. Entonces calculando esto, se tiene la densidad inicial, la exponencial de 1,25 se calcula y tenemos la densidad final. Con la densidad final se puede sacar la presión final y también con la densidad se puede sacar la masa final. Ahí sería para la pregunta 2, para que hagan esa relación. Simplemente lo calcula y les debería dar el resultado. Les quería dar esta explicación igual porque el 1 es súper cortito y el 2 está relacionado igual. Pero era para que tengan en consideración esta relación de aquí, que aparece en los apuntes. Eso es. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? Facilito, algo así no va a aparecer en el certamen, está avisado. Sí, este tipo de ejercicio es más para que vayan comprendiendo de a poco la materia. Por eso es facilito. Entonces, si no hay dudas, dejo compartir. Ya pues. Entonces, ahora vamos a hacer ¿cuál era este? El problema 24 de el listado 5 y 6. Déjenme aquí unirme a la reunión con esta otra cuestión. ¿Dónde está esto, Teams? Ya, entonces, déjenme ver aquí. Entonces, este es el primer problema que vamos a analizar correspondiente a ya algo más cercano a lo que es el grueso de la materia de esta parte del curso. Entonces, el problema 24 dice así: el estanque de la figura está abierto a la atmósfera y descarga a la atmósfera a través de una tubería de acero comercial de 0,1 metros de diámetro interior y 200 metros de longitud, que posee una válvula de compuerta en su extremo. Y se viene a calcular, en primer lugar, la altura h, nivel de agua, esa distancia h que aparece ahí en el dibujito, para obtener un caudal de 46 litros por segundo. Y b, si la altura h es de 5 metros, hay que determinar cuál es el caudal Q que que pasa a través del sistema, ¿ya? Y el valor de la presión P en la tubería a una distancia de 100 metros desde el estanque, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver la parte A, ¿ya? Entonces tenemos que calcular la altura, el nivel de agua, la altura H necesaria para que obtengamos el caudal de 46 litros por segundo. En primer lugar, vamos a, ¿cómo es que se llama? Cambiar las unidades de medida del caudal. Tenemos que el caudal Q es igual a 46 litros por segundo. Vamos a dejar con L nomás. Y eso es igual a 0,046 metros cúbicos por segundo. ¿Ya?
Y si tenemos el caudal y tenemos el diámetro de la tubería, nosotros podemos calcular la velocidad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad promedio por el área de la sección transversal de la tubería. Eso quiere decir que la velocidad la podemos calcular a partir del caudal Q y esa área. Y eso en este caso es igual a 0.046 metros cúbicos por segundo partido por el área de la tubería, que es 0.1 el diámetro, elevado a 2 por pi, partido por 4. Y eso nos da 5,87 metros cúbicos por segundo. O sea, perdón, metros por segundo. Esa es la velocidad con la que pasa el fluido a través de la tubería para ese caudal, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es em, calcular la altura h. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces vamos a definir dos puntos de referencia. El primer punto va a ser el punto 0, que corresponde a la superficie del estanque, y después tenemos el punto 1, que corresponde a la salida del sistema, ¿ya? Entonces vamos a trazar un Bernoulli que iguale las energías mecánicas desde 0 hasta 1, ¿ya? Entonces tenemos que el Bernoulli en 0 es igual a el Bernoulli en 1 más todas las pérdidas de carga que se han producido en el trayecto desde 0 a 1, que lo vamos a llamar delta HL de 0 a 1. ¿Ya? Y ahora vamos a desarrollar la ecuación de Bernoulli. Siempre la trabajamos en términos de carga, de altura, ¿ya? Y eso es lo que voy a utilizar para esto, ¿ya? Entonces tenemos que el Bernoulli en 0 es igual a la presión en 0 partido por ρ por G más C0 al cuadrado partido por 2G más la altura H. Y eso es igual a el Bernoulli en 1, que es igual a la presión en 1 más ρ por G más C1 al cuadrado partido por 2G más Z1. Y además de eso tenemos ahora las pérdidas de carga, ¿no es cierto? Más, te lo voy a dejar todo en conjunto para que sea más fácil de distinguir. ¿Mm? Tenemos F por L partido por D, que son las pérdidas de carga regulares. L es el largo de la tubería, en este caso son 200 metros, ¿no es cierto? Más las pérdidas de carga singulares, que están producidas por dos elementos: la entrada de la tubería y la válvula de compuerta, ¿ya? Y eso lo vamos a llamar A, y esto lo voy a llamar B. Entonces tenemos una pérdida de energía producto del elemento A, un K sub A, un coeficiente de pérdida K sub A, y un coeficiente de pérdida K sub B, ¿ya? Todo eso tiene que estar multiplicado por la velocidad con la que fluye el agua a través de la tubería, que es C1 al cuadrado partido por 2G, ¿ya? Esto de acá representa las pérdidas regulares, y esto de acá representa las pérdidas singulares. Además de eso, sabemos varias cosas. Primero, que la presión en el punto O, perdón, en el punto 0, es igual a la presión en el punto 1, y eso es igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque ahí dice enunciado que todo esto se descarga a la atmósfera y que el estanque está abierto a la atmósfera. Entonces, considerando presiones manométricas, se nos van todos estos términos. Se nos va esto. Un segundito aquí, para cambiarle el... Ahí sí. Se nos va esto. Chuta, que la cagué. Un segundito aquí para arreglar esto. Será P0 partido por ρ por G. Ahí sí. Ya. Entonces esto es 0. Jaja, bravo. Ahí sí. Eso es 0, porque estamos en la presión atmosférica. El C0
también es 0, porque el fluido está detenido en la superficie del estanque. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que el P1 también es 0 porque esto descarga la atmósfera, entonces se nos va eso. Y aparte de eso, el Z1 también es 0, porque nosotros todo lo medimos a partir de esta referencia, a partir del eje de la tubería. De ahí, de aquí hacia arriba, medimos todo. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Nada más. Bueno, voy a anotar aquí que el C0 es igual a 0, para que lo recuerden. Entonces, considerando todo eso, nos Profe, queda la ecuación de la siguiente forma, dígame. ¿por qué Z1 era igual a 0? Porque depende cómo se mida. Eso es una cota, es una posición de referencia. Si nosotros, por ejemplo, lo medimos desde la base del estanque, eso podría estar, no sé, pues, a 1 metro, ¿ya? Pero si al 0 lo medimos de nuevo, o sea, medimos el punto 0 de esa misma referencia, se le añade también ese metro. Entonces, al final lo que importa es la diferencia de cotas. Eso se entiende. Por ejemplo, yo mido 1,80 m, ¿ya? Si yo me subo a una silla y mido desde el suelo, se me añaden, no sé, pues, medio metro, ¿ya? Pero eso es irrelevante desde el punto de vista de la altura. Lo que importa al final es la altura, ¿no es cierto? Lo que yo mido, ¿ya? Es lo mismo con eso, es lo mismo con esto. Yo puedo parar arriba de un edificio y la diferencia de energía potencial entre la base de mis pies y mi pelo, ¿ya? Es producto de mi altura, ¿no es cierto? No por donde estoy parado. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces, eso tienen que entenderlo ¿cómo se llama? De la energía potencial. Aquí nosotros estamos viendo lo que cambia es de 0 a 1, ¿ya? Por ejemplo, porque si no, si fuese así como para medirlo desde una posición absoluta, eso puede ser cualquier cosa, pues uno podría medirlo desde el centro de la Tierra, por ejemplo, y sacar los 6.000 y tantos kilómetros de radio que tiene el planeta, ¿ya? Entonces, lo que importa ahí es la diferencia de cotas. Nosotros ponemos un punto de referencia en nuestro sistema y de ahí medimos todo. Y en ese caso, el sistema de referencia que nosotros utilizamos para esto es el eje de la tubería, donde está ahí el punto A. Medimos todo de ahí, ¿ya? Eso es válido para todos los sistemas que vamos a trabajar acá, ¿ya? Después, por ejemplo, vamos a ver sistemas mucho más complejos, que tienen varias tuberías en 3 dimensiones, etcétera. Y aplica el mismo principio. Nosotros definimos un sistema, un punto de referencia, un eje Z, I0, podríamos decirle, un punto I0. No sé cómo lo habrán trabajado en otros ramos. Y de ahí medimos todo, ¿ya? En ese caso, como le explicaba a su compañero, ese 0 corresponde a el eje de la tubería. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Quedó claro o no? No sé si habrá sido bueno los ejemplos. Sí, profe, se entiende. Vale, necesito esa confirmación, aunque sea uno, para que me ayude, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo queda esta ecuación. El h, entonces, es igual a C1 al cuadrado partido por 2G más F por L partido por D más K sub A más K sub B. Y todo eso multiplicado por C1 al cuadrado partido por 2G. Si aquí nos vamos a la ecuación propiamente tal, tenemos que C1 es conocido, ¿no es cierto? Lo determinamos previamente, que L también es conocido y que el diámetro también es conocido, ¿no es cierto? Entonces nos falta determinar ahí el F, el K sub A y el K sub B, ¿ya? Y eso lo vamos a determinar utilizando los gráficos de pérdidas de carga, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos aquí la entrada de una tubería, ¿no es cierto? La entrada de una tubería de bordes agudos, habíamos dicho, como no se especifica nada, el caso estándar es
entrada a una tubería con borde agudo. Y si se fijan ahí, el K es constante e igual a 0.5. Entonces, tenemos acá que el K sub A es igual a 0.5. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo escribir? Ahora seleccionado. Ya caché. Entonces ahora nos falta terminar el K sub B. El K sub B para una válvula de compuerta con un diámetro de 10 centímetros o de 0.1 metro. Entonces aquí nos vamos al gráfico de los accesorios, que vendría siendo esto de aquí buscamos la válvula que nos indica el ejercicio. En este caso, válvula de compuerta está ahí, ¿ya? Y la válvula de compuerta, como no se especifica nada adicional con respecto a de qué tipo es, en el sentido de qué unión es la que corresponde, nosotros asumimos que es flange. Si no se indica nada, es flange, ¿ya? Y ahí buscamos el diámetro. El diámetro de esto está en pulgadas, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos una válvula de 10 centímetros de diámetro, son pulgadas, son 4 pulgadas y un cachito, ¿ya? Pero hagamos 4 pulgadas. Entonces nos vamos aquí y ubicamos nuestro diámetro. Nuestro diámetro entonces estará aquí. La intersección con la línea está en este punto, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos hacia el eje Y. Y eso le vamos a llamar, si este es 0.1, si esta línea de aquí es 0.1 y esta línea de aquí es 0.2, esta línea de aquí tiene que ser 0.15, ¿no es cierto? Y este está un poquito más arriba de esa línea, entonces a esto lo vamos a llamar 0.16. Y tenemos entonces que el K sub B es 0.16. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros coeficientes de pérdida singulares. Esto lo voy a... Dame un segundito. Vamos aquí para que quede un poquito más ordenado. ¿Alguna consulta con respecto a ese procedimiento? Nada, profe. Ya. Nosotros nos faltan las pérdidas regulares. Pues, tenemos que calcular el F. El último valor que nos falta ahí para poder despejar el H. ¿Ya? Y el factor de fricción requiere ahí varios datos. En primer lugar, tenemos que conocer el reino. O sea, vamos ahí a utilizar el diagrama de Moody. ¿Ya? Voy a ponerlos aquí para que lo puedan ver claramente. Tenemos que usar este grafiquito de aquí, el diagrama de Moody. Para usar el diagrama de Moody, ustedes tienen que tener dos cosas. Primero, el número de Reynolds y segundo, la rugosidad relativa. ¿Ya? Aquí se les dice que ¿cómo que se llama? Que la tubería está hecha de acero comercial. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir a este gráfico y ver aquí en esta tableta que el acero comercial tiene esa rugosidad relativa, ¿no es cierto? De 0.045 milímetros. O sea, perdón, esa rugosidad, es el que pasa la rugosidad relativa, ¿ya? Pero para el acero comercial, entonces, ese dato es conocido. Entonces, tenemos ahora la rugosidad, tenemos el diámetro, y con eso
tenemos que sacar el Reynolds y la rugosidad relativa y ahí podemos empezar a despejar el factor de fricción. ¿Ya? Entonces, primero calculamos el número de Reynolds, que se hace mediante la siguiente ecuación. La velocidad por el diámetro partido por la viscosidad. Y eso es igual a 5.87 por 0.1 partido por la viscosidad, que es 1.2 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Y eso es igual a 489.166. Aparte de eso, tenemos que calcular la rugosidad relativa, que es el epsilon partido por el diámetro. Ese epsilon lo determinamos recién del gráfico, que es 0.045, y eso partido por 0, perdón, por 100, que es el diámetro en milímetros. Y eso es igual a 0.00045, con 3 ceros. Entonces, con esos datos, ahí ahora podemos ir al diagrama de Moody y sacar el factor de fricción. ¿Ya? O sea, vamos a hacer eso ahora. Aquí. Entonces tenemos que nuestro número de Reynolds es de 489.000. Entonces vamos a ir acá. Denme un segundo, creo que ¿dónde es que está la herramienta regla aquí? Para hacer esta cuestión bien. Me parece que la vamos a hacer. Bien, entonces vamos al gráfico del Reynolds y tenemos aquí 489, todo esto aproximado, ¿ah? Así que no pierdan tiempo buscándole la última décima, milésima, centésima a esta cosa, ¿ya? Todo al ojito. Entonces tenemos aquí nuestro 1 por 10 elevado a 5, vamos a buscar aproximadamente el 5 por 10 elevado a 5. Aquí está. 5 por 10 elevado a 5. Si se fijan ahí, no podemos hacer mucha distinción para ponerle más detalle a la cuestión. Entonces se vendría siendo nuestro eje vertical, ¿cierto? Nuestra línea vertical. Y ahora vamos a la línea que indica la rugosidad relativa. La rugosidad relativa entonces es 0.00045, con 3 ceros. Entonces, nuestra línea de rugosidad relativa se encuentra entre estos dos valores. ¿Ya? Como no tenemos una línea exacta para eso, lo que hacemos es trazar una línea imaginaria. ¿Ya? Más o menos interpolándola lo mejor que se pueda. ¿No es cierto? Entonces aquí está el 0.04, ahí está el 0.5 y en la mitad está el 0.45. Entonces, en función de eso, vamos trazando aquí nuestra línea, que podría ser eh, desde el 5 más o menos. Una cosa así. No tiene que ser perfecto, ¿no es cierto? Como les decía, aproximado es más que suficiente. Y aquí tenemos nuestra línea vertical, en el 5. ¿No es cierto? ¿Y dónde está nuestra intersección? Justo aquí. Entonces, utilizando esa intersección, nos vamos eh, hacia el eje Y. Y si se fijan aquí, eso está un poquito más arriba que esta línea. A ver, vamos a dibujar bien eso para que quede bien claro. Ahí. ¿Ya? Entonces, este de aquí es 0.016, este es 0.017. Y
Esto acá es 0.018. Para dejarlo más o menos redondo, lo vamos a dejar todo en 0.017. ¿Ya? Para no meternos tanto en el detalle ahí. Entonces, a partir de estos dos datos, llegamos a la conclusión que el F es igual a 0.017. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame. disculpe, en caso de que en el certamen tengamos que ocupar el gráfico, ahí ¿cómo tenemos que justificar el tema del gráfico? O sea, no se puede hacer nomás, po. O sea, lo que se hacía antes, cuando estábamos en régimen no normal, porque ya no es normal a estas alturas, sino que presencial, lo que hacía yo era, yo les ponía un gráfico, ¿cierto? En la hoja y después tenían que entregarlo. Ahora eso es imposible, ¿ya? Así que bueno, tienen que poner el Reynolds, tienen que poner el factor de fricción y poner el F nomás, po. O sea, el Reynolds, la rugosidad relativa, y a partir de eso calcular el factor de fricción. No tengo cómo hacerlo justificar eso. ¿Te entiendes, no? O sea, básicamente si su desarrollo muestra lo que está ahora, lo que están viendo, eso está correcto. Ya, profe, ¿Le muchas parece? gracias, se pasó. Sí, sí, me parece. Muy bien. Me parece que le parezca. Ya. Entonces, ahora como conocemos todo, si se fijan ahí en la ecuación del H, nos faltaba determinar el F, el K sub A y el K sub B, y ahora eso todo lo hemos determinado. Entonces, ahora, calculando el H, se tiene que eso es igual a 62,7 metros. ¿Ya? Entonces, esa es la altura H que se tiene que tener para que se tenga el caudal requerido mencionado, ¿no es cierto?, impuesto por el enunciado. Si se fijan, es una altura bien grande, ¿ya? Un estanque de 60 metros bastante grande. Eso es inviable, básicamente. En realidad se puede dar, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cuestión como una represa, una cosa así, uno puede tener un caudal de esas características en un sistema así, ¿ya? Pero en algo más a escala, ¿no es cierto?, normal podríamos llamarle, eso es inviable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un sistema así, y yo requiero por proceso, es un requerimiento, imagínense que ustedes tienen una empresa, ¿ya? No una gran empresa, sino que una mediana empresa, ¿ya? Y no pueden permitirse hacer un estanque de 60 metros, ¿ya? Pero ustedes requieren ese caudal, con esa tubería de 200 metros, con esa válvula, y ustedes requieren ese caudal. ¿Cuál sería la solución que tendrían que implementar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la solución? Agregar una bomba o un ventilador. Agregar una bomba, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es un líquido, así que tiene que ser una bomba. Agregar una bomba, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo ese valor, es que para poder mover un caudal
de esas características de 40, ¿cuánto era? ¿46? ¿Cuántos litros por segundo eran? De 46 litros por segundo a través de ese sistema con esas características, y necesito una carga de energía para vencer las pérdidas de carga de 62.7 metros. Y esa yo la puedo obtener de distintas formas. La puedo obtener en forma de energía potencial, por ejemplo, ¿ya? Puedo obtenerla a través de una bomba, o puedo obtenerla a través de otros mecanismos como puede ser cerrar ese estanque y presurizarlo, ¿no es cierto? O sea, yo podría instalarle un compresor, sellar el estanque, instalar un compresor y ponerle aire presurizado en la superficie. Entonces, en vez de una presión en el punto, en la superficie libre, en vez de una presión atmosférica, que en términos manométricos es cero, tendríamos una nueva presión que le entregaría energía adicional a nuestro sistema. Ahí estamos imponiendo la energía cinética, porque la energía cinética está relacionada con la velocidad y la velocidad está relacionada con el caudal, y estamos buscando alternativas para impulsar ese caudal. Podemos entonces obtener un elemento externo, como puede ser una bomba. Podemos utilizar energía potencial, como en este caso la altura, 60 metros de altura, 62.7, perdón, ¿ya? Y la otra vendría siendo ya jugar con, bueno, algo un poco más rebuscado, ¿no es cierto? Como aumentar la presión en la superficie libre mediante un compresor, po. Imaginemos que no podemos, eso está bajo tierra, por ejemplo, y no podemos instalar una bomba. Una alternativa podría ser sellar eso, ¿no es cierto? Y instalar un compresor que aumente esa presión en el punto, en la superficie libre. Más o menos parecido a lo que vimos en el certamen en la materia pasada, ¿no es cierto? Donde se sellaba algo, ¿no es cierto? Se sellaba un estanque con el objetivo de cambiar las condiciones en la superficie libre para aumentar o disminuir las fuerzas hidrostáticas que ustedes tenían que calcular para resolver los problemas, ¿ya? Entonces, esa idea es importante que la tengan en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer el ejercicio opuesto, ¿ya? Ahora vamos a imponer ese H y vamos a tener que calcular el caudal que se mueve a través del sistema, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que se les venga a la cabeza, algo que no hayan entendido? Este ejercicio es súper bueno porque introduce dos tipos de problemas. Vamos a ver eso, pero antes las dudas. Yo por lo menos nada, profe. Hasta el momento, claro. Ya, este problema es interesante porque aborda dos tipos de problemas. El primero es uno fácil, como el que tenemos acá, ¿no es cierto? En donde obtenemos todo directamente de los gráficos, ¿no es cierto? Simplemente hay que saber utilizar los gráficos y sale todo, ¿ya? Pero, si se fijan ahora, nos piden calcular el caudal, ¿ya? Y esta es una asociación que ustedes tienen que hacer inmediatamente, ¿ya? Se nos pide calcular el caudal. El diámetro es fijo. Se nos pide entonces que cuando se nos pregunta por el caudal, en el fondo se nos está preguntando por la velocidad, ¿ya? ¿Qué variables dependen de la velocidad en el ejercicio que vimos recién? ¿Ya? ¿Qué depende de la velocidad? O sea, la velocidad de por sí, si analizamos la ecuación de Bernoulli, es una incógnita, ¿ya? La velocidad es una incógnita, es algo que tenemos que determinar, ¿ya? Pero hay otras cosas que también tenemos que determinar: los factores de fricción y las pérdidas singulares. Las pérdidas singulares no tienen nada que ver con la velocidad, porque dependen solamente del diámetro, ¿no es cierto? Entonces, con las pérdidas singulares, ni un problema. Pero ¿qué pasa con las pérdidas regulares? ¿Qué utilizábamos en las para poder determinar las pérdidas regulares? ¿Lo están viendo? ¿Ya? La velocidad, Pero o sea, ¿para el qué Reynolds, utilizábamos la velocidad? El Reynolds, ¿no es cierto? Y el Reynolds, ¿qué nos permitía calcular? el coeficiente de fricción. El factor de fricción, exactamente. Claro. Entonces, si ahora no tenemos la velocidad, ¿cómo calculamos el factor de fricción? Si no tenemos la velocidad, no tenemos el Reynolds, no podemos definir nuestro eje vertical, pues, ¿se acuerdan? Si nos vamos aquí a los gráficos,
sin el número de Reynolds no tenemos cómo definir nuestro eje vertical. Pues esa línea roja no podríamos trazarla. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguna idea? Hacer como la Esto fue algo que inversa. se- piénsela, a ver cómo lo harían. Si ustedes están en el certamen, ya imaginemos que ahora es momento de certamen. Y ustedes están ahí tratando de resolver este problema. ¿Qué se les ocurre? Probar valores. Sí, pues, pero no puede ser. Sí, es un proceso iterativo. Pero. Pero ¿cómo lo hacemos, po? Y probar valores, uno puede probar 1 millón de valores, infinitos valores, po, y no llegar al resultado. Es algo que conversamos en la clase anterior. Fíjense en esos gráficos, en función del Reynolds, cómo va variando el factor de fricción. Es algo que tienen que tener presente. Ahí hay una tendencia clara. ¿Cuál creen que es? Visualicen ese gráfico. Entonces, miremos las curvas y aumentemos gradualmente el número de Reynolds. ¿Qué va pasando con el factor de fricción? Va siendo casi el mismo que la rugosidad relativa. ¿Cómo eso? No entendí. Como que se va asemejando más al valor. ¿A Como qué que son valor? más horizontales. Eso cuando Ah, se hace más constante, ¿no es cierto? sí. ¿O no? Ya, entonces, cuando el factor de fricción ha pasado al punto en el que varía de forma significativa con el Reynolds y empieza a ser constante, se dice que el flujo se encuentra en un estado turbulento em, totalmente rugoso. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos flujo turbulento totalmente rugoso, el F se encuentra estabilizado, es constante. ¿Ya? Y para el caso de este gráfico se considera que eso ocurre cuando el número de Reynolds se encuentra a la izquierda de esta línea segmentada. Entonces eso nos sirve para guiar nuestro proceso iterativo. Como dijo su compañero, como no podemos despejar directamente la velocidad, tenemos que empezar a iterar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es un factor de fricción que sea representativo del estado de la tubería, del flujo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos partir con un factor de fricción que sabemos que nos va a servir para los Reynolds que están por sobre un determinado valor. Entonces, nosotros podemos asumir en este caso una velocidad que nos dé un Reynolds tal que, es que, tal que el factor de fricción se encuentre en esta zona estable. Y a partir de ese punto vamos probando y nos desplazamos hacia la izquierda. Hacemos el número de Reynolds artificialmente más chico y vamos probando em, hasta llegar a un número que cumpla, ¿no es cierto?, con las igualdades establecidas por la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y eso lo vamos a ir desarrollando ahora para que les quede más claro. Pero esa es la idea, quería dar la idea inicial para que no estén tan perdidos aquí. Entonces aquí tenemos la parte B. Cuando la altura es igual a 5 metros. Entonces, si ustedes se van a la ecuación de Bernoulli, esto no lo voy a repetir nuevamente porque es exactamente lo mismo, ustedes pueden despejar la velocidad, ¿ya? Y ahí se nos queda que S1 es igual a la raíz de 2G por H partido por F por L partido por D
más 1 más K sub A más K sub B. Entonces, ahora empezamos a hacer el proceso iterativo del que les comentaba previamente. Entonces vamos a asumir flujo turbulento totalmente rugoso. ¿Ya? Y ahí nos vamos para nuevamente el gráfico. Y ahí utilizamos la misma curva que trazamos previamente. ¿Por qué? Porque la rugosidad y el diámetro no han cambiado para nada. Y en la zona estable tenemos que nuestro factor de fricción está más o menos por esta línea. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir que para estado de flujo turbulento totalmente rugoso, nuestro factor de fricción es de 0.16, 0.016, perdón. ¿Ya? Entonces volvemos acá. Y tenemos aquí que el F es igual a 0.016. Y utilizando ese factor de fricción, nosotros podemos ir despejando la velocidad. ¿Ya? Entonces, ahora empezamos nuestro proceso iterativo. ¿Ya? A partir de este factor de fricción inicial, entonces calculamos la primera velocidad. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos la velocidad C1, que es igual a 1.706 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, metemos ese factor de fricción de 0.016 en la ecuación que está ahí arribita, ¿ya? Y despejamos que la velocidad es 1.706 metros por segundo. Si esta velocidad es correcta, nosotros podemos hacer el proceso de cálculo normal, como lo hicimos para la parte A, y obtener exactamente la misma velocidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a verificar que la velocidad que nosotros calculamos recién sea la correcta. Entonces, primero vamos a calcular el Reynolds, ¿no es cierto? En primer lugar, calculamos el Reynolds con una velocidad C1 de 1.706 metros por segundo. En ese caso, tenemos un Reynolds de 142.192. Si nos vamos al diagrama de Moody y despejamos el factor de fricción, ¿cómo que se llama? Utilizando ese número de Reynolds, nos va a dar que el factor de fricción es igual a 0.019. Ese 0.019 es distinto al 0.016. Por lo tanto, el 0.016 no es el factor de fricción correcto, ¿ya? Y tenemos que seguir iterando. Lo que vamos a hacer es utilizar este nuevo factor de fricción para obtener una nueva velocidad y a partir de esta velocidad repetir el proceso. Entonces, con ese factor de fricción de 0.019 obtengo mi nueva velocidad C1. Y en este caso, esa nueva velocidad es igual a 1.572 metros por segundo. Si se fijan, esa velocidad es menor que la anterior. Por lo tanto, genera un Reynolds menor al anterior. Y en el diagrama de Moody nos estamos moviendo hacia la izquierda. El Reynolds está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, ahora recalculamos el factor de fricción. Entonces el Reynolds con C1 igual a 1.572 metros por segundo nos da igual a 130.995. Y eso implica un Reynolds, o sea, perdón, un factor de fricción de 0.019.
ese factor de fricción es igual al anterior, ¿cierto? Es exactamente el mismo. Entonces, eso nos indica que esta nueva velocidad sí es la velocidad adecuada. Ya nuestra iteración ha convergido. Y por lo tanto, tenemos que definitivamente C1 es igual a 1.572 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, como sabemos que esta velocidad es adecuada, podemos calcular el caudal. ¿Ya? Y ahora, calculando el caudal, se tiene que... ese es el caudal. ¿Se entiende el procedimiento que se hizo aquí? Sí, profe. Profe, ¿y si es que no hubiera dado igual, si hubiera tenido que iterar de nuevo? Si te da de nuevo, ¿no? Con cada iteración, bueno, eso es lo que tienen que entender. Si se fijan, la velocidad va disminuyendo entre la primera y la segunda iteración. Y lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Es que con cada iteración nos vamos desplazando un poquito hacia la izquierda, ¿ya? Y desplazándonos aquí, si la primera iteración no nos desplazamos lo siguiente, volvemos hacia la iteración, ahí nos daría una nueva... Si este factor de fricción no nos diera igual, ¿ya? Nosotros podríamos despejar una nueva velocidad. De igual forma como obtuvimos desde la primera a la segunda iteración SC1 igual a 1.572, ahora con este nuevo factor de fricción que podría ser, no sé, ponerle un ejemplo 0.02, ahí obtendríamos una nueva velocidad que sería más chica que esa. Y nos podría dar, por ejemplo, 1.4, pongámosle, para ponerle un número nomás, 1.4, ¿ya? Con ese 1.4 volvemos a calcular la velocidad. Y ahí la velocidad nos entrega un nuevo número de Reynolds y un nuevo factor de fricción. ¿Ya? Y si ese factor de fricción coincide con el anterior, que era 0.02, ahí ya paramos nuestra iteración. ¿Ya? Entonces aquí en este caso todo se resuelve con dos iteraciones, pero perfectamente pueden ser 3, 4, 5, etcétera. ¿Ya? Dependiendo del grado de precisión y algunas otras cosas. ¿Cierto? Podríamos establecer un criterio de convergencia, ¿no es cierto? En qué punto, para qué punto queremos que termine la iteración. Pero con este grado de precisión está bastante bien. No les puedo exigir más. No tenemos las herramientas. ¿Ya? Está todo claro, ¿ah? Esto es importante. Esto es importante y la práctica probablemente que vamos a hacer, yo creo que en unas 2 semanas más va a entrar. Y la idea sería que lo manejaran bien, po. Porque esto es clave para hacer examen. El procedimiento, este procedimiento es más o menos siempre el mismo. Uno le puede añadir dificultades, puede hacer el sistema más complejo, pero la base lo mismo que en el certamen anterior. El tema del cálculo de las fuerzas hidrostáticas, la resolución del planteamiento del DCL, la resolución de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, son la base que se repite en todos los problemas. Y esto es exactamente lo mismo. Este procedimiento de iteración, aplicar los gráficos, ¿ya? Y obtener los factores de fricción, los coeficientes de pérdida, ya es algo que se repite siempre y que tiene que estar, creo yo, debe manejarse desde el inicio, ¿ya? Ahora, el problema también les pide otra cosa en la parte B. Dice ahí que tienen que obtener la presión a una distancia de 100 metros del estanque. O sea, esta cuestión tiene un largo eh, de 200 metros, entonces se nos pide aquí justo en la mitad determinar cuál es la presión. Entonces este punto lo vamos a llamar el punto 2. ¿Qué ven ustedes para obtener la presión en el punto 2? Bernoulli.
¿Entre qué? Punto 0 y punto 2, ¿o no? ¿No sería más Hay dos conveniente alternativas el 1 y el 2? entre 2 y 1, no 1 y 2. Muy importante eso, hay que tener en consideración la elección del flujo. Puede Vale. ser entre 0 y 2, ¿ya? Y entre 2 y 1. No entre 1 y 2, porque ahí se invierten las pérdidas de carga. ¿Ya? Entonces, en el caso, bueno, como les decía, los dos casos son válidos. Ustedes pueden hacerlo con cualquiera de los dos. ¿Ya? Yo lo voy a hacer desde 0 a 2, solamente para ejemplificar un par de cosas que son relevantes para el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí. Calcula la presión en L2 igual a 100 metros. Entonces, para hacer ese cálculo tenemos que considerar los Bernoulli y las pérdidas de carga. Entonces, tenemos que el Bernoulli en 0 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas de carga desde 0 hasta 2. Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si analizamos nuestro gráfico, nuestras figuritas aquí, las pérdidas de carga desde 0 hasta 2 no son las mismas pérdidas de carga que desde 0 hasta 1. ¿No es cierto? Las pérdidas de carga desde 0 hasta 2 involucran, en primer lugar, la entrada a la tubería en el punto A y 100 metros de tubería desde A hasta el punto 2. ¿No es cierto? Pero las pérdidas de carga desde 0 hasta 1 incluyen todo eso, más otros 100 metros de tubería, que es de 2 hasta 1, y la válvula de compuerta en el punto E. Entonces es muy importante que hagamos esa distinción. Y esa diferencia en las pérdidas de carga producen la diferencia en las presiones que se tienen entre la salida de la tubería en el punto 1, que es la presión atmosférica, y la presión en 2, que vamos a ver que es mayor. ¿Ya? Entonces les recomiendo ¿cómo se llama? Enfáticamente, ¿ya? Encarecidamente, que utilicen esta nomenclatura, la que yo les voy a ir presentando, para que ¿cómo que se llama? Estas pequeñas diferencias en procedimiento queden más claras. Entonces, Bernoulli en 0 nos queda de esta forma. La presión sub 0 partido por ρ por g, más de 0 al cuadrado partido por 2g, más h. Y eso es igual a la presión en 2, que es la que estamos buscando, partido por ρ por g, más C1, C2, al cuadrado partido por 2g, más Z0, más las pérdidas de carga. F por L2 partido por D, más K sub A, por C2 al cuadrado partido por 2g. Ahora vamos a manipular un poco esa ecuación para despejar P sub 2. Y nos queda que P sub 2 es igual a ρ por g por h, menos, entre paréntesis, F por L2 partido por D, más 1, más K sub A. Y eso es por ρ por C2 al cuadrado partido por 2. Y en este caso tenemos que C1 es igual a C2, que es el que determinamos previamente, ¿no es cierto? Ese 1.572 permanece exactamente igual, porque el diámetro de la tubería no ha cambiado, ¿ya? Además, tenemos otras cosas, pues. En primer lugar, sabemos que P0 es igual a 0, que C0 es igual a 0, que el Z0 es igual a 0, ¿ya? Y eso. Entonces esa ecuación la reordenamos y nos queda que el P2 está determinado por la ecuación de ahí abajito.
Entonces, ahí simplemente nos queda reemplazar. Nos queda que P2 es igual a 1000 por 9.8 por 5 menos el factor de fricción que determinamos previamente para el cálculo de la velocidad. Eso permanece exactamente igual y es igual a 0.019 por los 100 metros de tubería partido por el diámetro, que es 0.1 en metros, ¿no es cierto? Más 1 y más 0.5. Y eso por la densidad, que es 1000 por la velocidad al cuadrado, 1.572 partido por 2. Y eso nos da una presión 2 igual a 23.670,36 pascales. Eso obviamente manométrico. ¿Ya? Y ahora, si dibujamos el gráfico de pérdidas de carga en función de la longitud de la tubería, vamos a tener lo siguiente. Voy a volver a dibujar aquí el sistema. Tenemos entonces aquí nuestro estanque. Ahí tenemos nuestra válvula. Y ahí tenemos nuestra superficie libre. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto 0, este es el punto 2 y este es el punto 1. Ahora vamos a dibujar la presión en función de la coordenada X. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro eje Y y tenemos nuestro eje X. Esto es el largo, ¿no es cierto? Entonces aquí está el punto 1, aquí está el punto 2, aquí está el punto A y este es el punto 0. Entonces en ese punto ahí tenemos que arriba tenemos la presión, ¿cómo que se llama? Esto vendría siendo, no, este no es el punto 0. Esto es la misma coordenada X. Déjeme borrar aquí. Esto no es aquí. Este vamos a ponerle, ¿cómo le vamos a poner? 0 comillas le vamos a poner. Que vendría estando aquí. ¿Ya? Entonces en ese punto lo que tenemos es la presión estática, el ρ por G por H, ¿ya? Que vendría siendo nuestra presión inicial, ¿ya? Esa presión en toda esta zona permanece aproximadamente constante. Y después cuando el líquido se pasa hacia la zona donde se encuentra la entrada de la tubería, existe una caída de presión, producto de la pérdida singular, ¿ya? Entonces aquí, más o menos por aquí, empieza a caer la presión. Tenemos una caída significativa de presión producto del K sub A, que es igual a 0.5. Ese K sub A 0.5 indica que la mitad de la energía cinética se pierde producto de esa pérdida singular. Y a partir de ese punto se empieza a perder presión, perder energía, producto de las pérdidas de carga regulares, hasta llegar al punto B. Aquí está el punto B. Entonces aquí tenemos una caída de presión constante desde el punto A hacia el punto B, producto de las pérdidas de carga regulares, ¿ya? Luego, en el punto B, nos encontramos con una válvula. Esa válvula también produce una pérdida de energía de un 16% de la energía potencial. O sea, perdón, de la energía cinética. Entonces aquí nuevamente tenemos una caída en la presión. Y después de eso, tenemos que continuamos con las pérdidas regulares hasta que eventualmente en el punto 1 nos encontramos con la presión atmosférica. ¿Ya? Esta es la presión atmosférica. Y en el punto 2, la presión la conocemos porque la acabamos de calcular, que vendría siendo ahí 23.670,36 pascales manométricos. O sea, eso se mide a partir de la presión atmosférica, en donde la presión atmosférica se considera como el cero. ¿Se entiende eso, no? ¿Alguna duda?
Profe, en el punto cero, la presión es igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí como que sube de cero hasta No, cero pues, comillas, ¿cómo eso? No, pues, la es que entre presión. 0 y 0 comillas hay una transformación de energía. En el punto Ah, ya, cero, ya, ya. energía potencial, pues. Y en el punto 0 comillas, energía de flujo, porque la energía potencial se transformaba en presión. Vale, profe, ahora sí quedó más claro. ¿Alguna otra duda, comentario, inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo entendí todo, por lo menos, profe. Estamos entonces, pues. Eso era lo que teníamos que ver hoy. Me retiro en ese caso. Que estén bien. Sí, estamos Tengan buena entonces. semana.